Continuamos avanzando en nuestro curso SEM con R a paso seguro. Habíamos terminado conversando sobre el tema del cálculo de las correlaciones policóricas o tetracóricas. Pues es importante reforzar el tema de la conceptualización de dichas correlaciones y cuándo se utiliza. Para eso voy a aprovechar este video, conversar un poco, aprovechando el artículo Correlaciones policóricas tetracóricas en estudios factoriales exploratorios y confirmatorios de profesores de la Universidad de Buenos Aires, Agustín Freiberg, Juliana Beatriz y Guadalupe de la Iglesia, Mercedes Fernández. ¿Qué quiero hacer? Pues precisamente como no es un tema aún tan popular y nosotros estamos en las primeras etapas antes de llegar al SEM propiamente dicho, es importante reforzar los conceptos que ya mencioné de los tipos de correlaciones y ustedes obviamente podrán acceder a este documento y leerlo. Tengo algunos apartes ya seleccionados como para hacer énfasis o al menos sintetizar o facilitar la lectura de este documento. Dice aquí en la primera parte, o en la parte que tengo seleccionada, como es sabido, todo análisis factorial es entendido como un método que busca explicar mediante un pequeño número de variables latentes, factores, un conjunto de variables observadas. Surgen acá ya algunos palabras o conceptos como son variables latentes. Variables latentes son algo intangible. También se conocen como factores y en algunos momentos se pueden denominar dimensiones. Un factor puede tener dimensiones y esas dimensiones ser también intangibles. Ahí a veces se configura el concepto de modelos de segundo orden. El tema de un número pequeño, pues falta ver, eso sí no sabríamos definirlo de antemano. Nos mencionan acá, o subrayo de otra parte, donde dice, de este modo la ponderación de un atributo depende del nivel de medición elegido, nominal, ordinal, intervalar y razón. Por lo tanto, este es un punto fundamental. Dependiendo de cómo tenemos nuestras medidas, nuestras variables, pues tocará definir las ponderaciones y por ende cómo calculamos las correlaciones. La mayoría de escalas en el tipo de escalas de percepción pues son Likert o dicotómicas. Escalas Likert pues se habla de 1 a 5, otras de 1 a 7, a veces de 1 a 10, otros tienen un concepto de incluso de 1 a 4. Pero entonces, en fin de cuentas, lo que se pretende aquí es mirar cómo es la mejor medida o la mejor forma de medir ese tipo de escalas. En psicometría clásica, los estudios exploratorios, el confirmatorio y el análisis de componentes principales, que entra acá a mencionarse, constituyen métodos que tienen por objeto establecer evidencias de validez de constructo. Ya hablaremos más detalle el de análisis de componentes principales y lo vamos a calcular. Me voy leyendo de izquierda a derecha que así viene el documento. De acuerdo con ciertos autores, los tipos de correlaciones que deben aplicarse a cada estudio dependen del nivel de medición. Perfectamente entendible y ya lo hemos reiterado. Si todas son dicotómicas, se utiliza una matriz de correlación tetracórica. Esto ya es un punto relevante para saber cuándo la utilizamos. Si la totalidad es ordinal o algunas son ordinales y otras dicotómicas, corresponde el uso de una matriz de correlación policórica. Entonces tenemos correlación tetracórica cuando son todas dicotómicas. Y si hay una mezcla en la forma de la escala, pues tendríamos las policóricas como el punto a calcular. ¿Qué más hacemos énfasis de este artículo? ¿O en qué más nos apoyamos mejor? En estudios exploratorios y confirmatorios, las correlaciones tetracóricas y policóricas son utilizadas para el tratamiento de variables puramente dicotómicas, son las tetracóricas, puramente ordinales, policóricas, y para el análisis de la interacción entre dicotómicas y ordinales. Siempre está la cita de quien no lo dice.
Veamos qué tengo en la otra columna subrayado, o como para hacer el énfasis. De este modo, los dos valores de las dicotómicas simbolizarían ambos polos del continuo. Recuerden que se habla mucho de los valores continuos, ¿no? Variables continuas, sobre todo en las correlaciones de Pearson. Y las distintas chances de respuesta de las politómicas darían matices intermedios. Yo diría que siempre de 1 a 4, o mejor, en escalas de 3 y 4 siempre iría la policórica. De 5 también se sugiere, son alfas ordinales. Sin embargo, a veces se hace la excepción con el alfa de Cronbach tradicional. Distintos autores destacan que la violación del mismo no trae aparejadas consecuencias estadísticamente significativas sobre los resultados. Es decir, hay algunas ambigüedades todavía sobre si es o no necesario los supuestos de continuidad, etc. Ya ustedes leerán completo y empezarán a mencionarse estos nombres del RMC y otros. Respecto al criterio de continuidad, se torna importante destacar que si bien las variables observables categóricas, nominal y ordinal, por su propia naturaleza quedan excluidas del nivel de medición continuo, eso no constituye un impedimento para aplicarse, obviamente. ¿Qué pasa con la muestra? Es el otro acápite que tenemos. Cuantas más variables y opciones de respuesta se incluyan en el estudio, más grande debe ser la muestra de datos que se recoge. Se establece como mínimo 150, según Schumacher-Lomas en el 2004. Se recomienda en el caso de utilizarse estadísticos no paramétricos no superar los 30. ¿Pero los 30 qué? Los 30 variables observables. Debido a que los análisis que subyacen al procedimiento revisten gran complejidad. Aquí yo debo de opinar que el tema del n es mayor o igual a 150, no hay consenso, digamos, en los n's. Y preferiría analizar cada caso en particular, teniendo en cuenta que a veces, si yo tengo un modelo muy simple en cuanto al número de variables latentes, a veces tenemos 2 latentes no más, y por qué no con 4 o 5 variables observables. Entonces, no veo pues una generalización de un n. Y el tema de que subyacen procedimientos de revista en gran complejidad, pues en eso se ha venido trabajando precisamente en los software, y el R es de los que más nos aporta. Hablando de métodos robustos, a veces tenemos problema de casos outlier, nosotros ya sabemos identificarlos, o al menos tenemos alguna estrategia para detectar esos valores. Entonces, por ese lado no tendríamos tampoco alguna dificultad. ¿Qué tenemos acá? Por otro lado, se advierte la necesidad de adecuación a las normas internacionales, bueno, a la APA. Yo lo coloqué subrayado por mencionar que se habla mucho de estas normas. Debo confesar que una cosa es las sugerencias en cuanto a fondo, el cálculo del intervalo de confianza, por ejemplo, acompañando al valor P, y situaciones de ese estilo. Ya en la parte de forma, definitivamente no estoy de acuerdo, y por mi lado no las cumplo realmente. Otro punto acá dice, si hay algunos que se ajustan mejor a los requerimientos de las matrices de covarianzas que se originan a partir de las correlaciones tetracóricas y policóricas. Aquí lo que se está haciendo mención es los diferentes procedimientos de estimación que se tienen. Se sugieren algunos obviamente más que otros. Acá tenemos dentro de los más difundidos la de distribución libre, los ADF, mínimos cuadrados ponderados diagonales, etc. Para eso nos apoyamos definitivamente en los programas, y ahí es la ventaja de estos software. Aquí alcanzamos a observar otro n de 200. Hay muchas sugerencias definitivamente en esos temas del tamaño de muestra, y en mi opinión es analizar cada caso en particular. De hecho, hay calculadoras también que nos ayudan en la internet según el número de variables observables, según el número de ítems, hacer una estimación de ese n. Pero también es cierto que no todo es modelos reflectivos en términos de que son percepciones.
Existen otro tipo de modelos, como son modelos los formativos, y ahí habrá que considerar otros aspectos. Las estimaciones por mínimos cuadrados no ponderados pueden ser utilizadas con muestras pequeñas, n igual 200. Creo que mi opinión sobre el n ya lo he expresado y pues no puedo, digamos, no podría estar con tanta norma porque definitivamente hay muchas opiniones al respecto. Consistencia interna. La consistencia interna constituye uno de los métodos más utilizados para estimar una medida de confiabilidad. Cada vez se emplea con mayor frecuencia el estadístico alfa ordinal. Aquí ya estamos empezando también a tocar el tema en este documento sobre lo que es el alfa de Cronbach, que utiliza correlaciones de Pearson. Pero cuando tenemos variables dicotómicas o politómicas, o sea, escalas pequeñas, definitivamente no es el adecuado. Eso ya está muy validado y creo que mal haríamos nosotros en seguir insistiendo en dicho indicador. Dice acá que el procedimiento se aproxima a la idea de modelización de variables ordinales, aportando como principal beneficio la invarianza de las estimaciones. La autora Elosua, Olodini y Zumbo son una de las que más ha aportado a estas conceptualizaciones y en general al tema de los análisis factoriales y de ecuaciones estructurales. Bueno, vamos hablando de estudios exploratorios ahora en este acápite y acá nos dice un programa que sí admite la realización de análisis exploratorio, tanto de variables dicotómicas como politómicas, es el Factor. Este es un programa que definitivamente es muy fácil de usar, es gratuito y definitivamente lo puedo recomendar, ya que lo he utilizado en varios trabajos y realmente es bueno y útil. Sin embargo, ahora también con el R, pues nos posibilita no solamente hacer el análisis exploratorio, sino que tenemos el confirmatorio y las ecuaciones estructurales, entonces de ahí lleva la ventaja. Dice acá que otra de las ventajas, pero hablo del Factor, es que calcula Kaiser-Meyer y la prueba de esfericidad de Bartlett, la cual tendré oportunidad de mencionar más adelante, pues en algún momento con mayor énfasis. Por ahora menciono que no es de mis preferencias, tal vez no la sugiero. Bien, estamos centrándonos o aprovechando este texto. Aquí alcanzo a mirar a la derecha, dice las soluciones impropias. Lo que se trata de mencionar en este punto es que cuando tenemos variables tetracóricas y policóricas, se puede facilitar o mejor, de alguna manera es más propenso a que nos dé algunos mensajes de no solución al modelo. Y esas no soluciones puede suceder porque tenemos valores estandarizados mayores de la unidad, situación que no se puede dar. Y por otro lado, los denominados casos Eichhut, que también se mencionarán posteriormente de manera más reiterada, que comprenden estimaciones negativas, las varianzas negativas, por ejemplo. Esto se dice en los modelos con tetracóricos y policóricos puede ser más propenso, pero de hecho hay que usarlos para detectar si en nuestro caso particular si da esa situación. Tenemos también otro punto que quiero referenciar y es si la estimación infractora corresponde a una variable observable, esta puede ser suprimida tomando como siempre los recaudos necesarios. El tema de los recaudos necesarios queda ahí como en un interrogante porque vaya a ver cuáles son los recaudos, a mi modo de ver, pues. Lo cierto del caso es que esas variables sí se deben de eliminar porque definitivamente son problemáticas y no están aportando a estimar el factor al cual corresponde. Los casos outlier podrían ser afectando los análisis, también son susceptibles de eliminarse. Acá tenemos, vamos barriendo un poco más, yo creo que es lo más relevante, ya vienen un caso particular, un ejemplo específico y prefiero ya que complementen esta lectura. No obstante, por acá alcanzo a ver rotación Varimas, normalización Kaiser, test de esfericidad de Bartlett, lo voy a subrayar acá, para dejar pendiente porque creo que esto ya
está reevaluándose. Bueno, esto lo quise hacer, esta introducción o en este bloque de videos para entrar, digamos, a reforzar el tema de las correlaciones policóricas para volverlas a ejecutar en nuestro programa R, ya con un mejor conocimiento sobre el partículo.